Tema clave entonces en este punto de presupuesto familiar, entender cuáles son los ingresos, entender la naturaleza de nuestros gastos, tratar de fijarnos un criterio de ahorro, y yo agregaría para el público que no es venezolano, mucho cuidado con la tarjeta de crédito. Es así. Hola queridos amigos, esto es un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Hoy nuevamente complacidos de tener acá y compartir con los patrocinantes. PanPlus, con su cuenta Divisas Plus, que te permite pagar en bolívares con cargo en tu cuenta en divisas. Un gusto tener a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Ofrece no solamente transacciones, sino que también brinda un sólido ecosistema financiero. Y también tenemos al grupo Obelca, una organización con más de 10 años brindando soluciones adaptadas a sus clientes. Yo tengo una pregunta, pero es importante. Pregunta. Adelante, antes de ir con los temas. ¿Qué pasó Asdrúbal con el buenas para abrir los capítulos? Estoy de acuerdo. Yo los extraño, ¿viste? Él cree que nosotros pasa- chalequeamos con el buenas, Sí. ¿cómo estamos? Sí. Bueno, Es que él quiere quitar sus orígenes orientales. vamos a tener que hacer un capítulo extra para Zumbón Buenas. Buenas, O de buenas. repente en el capítulo 3. ¿Quién quita? Ajá. ¿Qué temas tenemos hoy? Los temas de hoy están buenos, los temas de hoy están aterrizados, tan buenos. Tan bueno, No tanto sector bursátil, no tanto Sí, un poquito más para la familia. sofisticación financiera, sino más bien presupuesto familiar, tips, consejos, cómo armarlo, Bueno, cómo ahí ejecutarlo. El que tiene que darnos toda la cátedra es Jesús, que tiene Claro. 2 muchachas, esposa. Con 24 años. Exactamente. ¿Cómo hace Magia, todo hermano. eso? Magia. Vamos a escucharte con atención. Más más allá de la teoría, más allá de la teoría. Nosotros somos los moderadores de este Exacto, segmento capítulo. exactamente. Segundo tema, ahorro e inversión de bajo presupuesto, cómo tener Importantísimo. exposiciones y Importante. la importancia de tener una exposición temprana, ¿no?, a los mercados. Y por último vamos a hablar un poquito del apalancamiento a nivel de inversiones y también un poco a nivel de empresa. a nivel de empresas, de negocios, pequeños La negocios. cátedra de esa parte de Asdrúbal. Es así. Bueno, vamos a tu moderador para el primer tema. Claro. Porque Sí, Jesús, hablan- Sin, yo sin voy a más empezar. preámbulo. Bien Ajá. Asdrúbal. Sin más preámbulo. El moderador va a ser Asdrúbal, ¿ok? Tiempo, presupuesto familiar. Quiero que nos expliques, viviendo en un país como Venezuela, ¿cómo haces tú para mantener tu familia? Bueno, recomiendas? en principio la obvia. Trabajar bastante. 8 8 horas. Mira, 8 no, tú no eres como eso que dice que, que eres independiente y que trabajas un poquito y se te multiplica la cosa. No. Eso de Bueno, te que digo algo, a mí me vendieron falsamente el tema de ser tu propio jefe, porque la verdad es que uno trabaja más siendo su propio jefe que a teniendo toda hora, empleado. nunca te quitas. Pero volvamos al tema, no perdamos el foco. en primer lugar, creo que hay que aclarar que eso de que trabaja este poquito de tiempo que te vas a ganar un poco de plata, no solo en trading, en cualquier cosa, eso no existe. Pues. Tienes que, digamos, Todo implica dedicación. sí, Y los trabajar verdaderos muchísimo. trading pasan horas y horas evaluando el mercado y tomando decisiones. Por ahí hay un número, Es una no sé, capaz tú disciplina lo has escuchado, complicadísima. algo como que no hay nadie que se pueda hacer experto si no tiene 10.000 horas de práctica en ese Claro, tema, así algo es, así, ¿no? totalmente. Entonces no es tan fácil. como se dice. Totalmente. Pero bueno, nos estamos desviando mucho. Volviendo al Háblanos tema claro. del presupuesto familiar. Ajá. Queremos escucharte porque tú eres aquí el que tiene familia. Y a mí no me pues. rinden los reales, no Ok. tengo muchachos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo 2, hermano. Ajá. En primer lugar, creo que lo que es clave acá es más que proyectarse, porque cualquiera que va a hacer un presupuesto familiar te dice, bueno, tienes que armar más o menos cómo son tus gastos, no sé qué. A mí me costó muchísimo eso. En principio yo decía, Dios mío, ¿cómo se hace un presupuesto? Leí cuántos libros podía leer, busqué tutoriales, no sé qué. Y la única manera en la que pude entender más o menos cómo podía armar un presupuesto un poquito, digamos, atado, acorde y realista con lo que era mi estilo de vida y el de mi familia, fue haciendo ingeniería inversa, de atrás para adelante. Un mes ¿Cómo es agarré y dije, voy a contabilizar todos los gastos que tengo a nivel familiar, costos de colegios, mercado, no sé qué. O sea que tú no partes del principio de yo gano tanto,
voy a destinar tanto ahorro y esto es lo que voy a gastar, sino No. que tú es al revés. O sea, Exacto. tú al final, tú eres como los gobiernos irresponsables. Aunque pues. sea Al contraproducente. final de mes ves Bueno, todo ese tú sabes que- gasto y mira, ves ya ajuste. va. sabes que yo lo yo- hago yo- así particularmente y no es porque sea un gobierno irresponsable, sino que yo tengo variabilidad de mis ingresos mes a mes. Ok, Pues. tienes debe de estacionalidad. Sí. No, Ok. sí, Mira, puede decir que te voy a dar... No, yo quiero escuchar Te voy a porque me comentar- parece interesante. te voy a esto, comentar de- una de- anécdota. De atrás para adelante. Y Es cuando así. no te cuadran las cuentas, ¿cómo haces? ¿Quién es tu financista de última Adivina instancia? quién sufre. ¿Quién es tu No, financista de última tú eres instancia? economista. Adivina quién sufre cuando las cuentas no cuadran ese mes. La acumulación. Los ahorros tienen que pagar la cuenta. Ah, o ese sea, mes. que al final la variable que te queda a ti de ajustes es el ahorro. Sí, total. Ok. Ojo, Pero poco eso es ortodoxo. interesante. Sí, sí, Sí. sí. Es interesante. interesante porque al final a veces es al revés. No, Tú total. fijas el ahorro, ¿no? De hecho, es lo que yo recomiendo. Y de alguna manera es como una especie, para usar paralelismo, es Ujú. como lo que tenía la Argentina, la caja de conversión, pues. No, O sea, no, usando el ojo. paralelismo con un país. Tú fijas el ahorro es antes, o sea, yo voy a ahorrar tanto para alguien. Imagínense que usted gana $1,000. Y a lo mejor es exagerado para lo que son los salarios en Latinoamérica, pero por Sí. un número redondo. Bien, O bueno, pongamos bien, 500. bien optimista. $500 al mes. Y usted dice, voy a ahorrar 50%. Perdón, $50, que es el 10%. Me quedan 450. O sea, una vez que ya tú defines ex antes el ahorro, $50, te quedan 450. Y entonces ahí vienen las decisiones de en qué gasto, cuáles son mis gastos fijos. Ok. Pero me parece interesante deja- lo tuyo que tú dices, yo me déjame gasté terminar la idea. 600 y el ahorro... No, eso fue la primera vez. A ver, cuando yo estaba Ah, ok, armando, ok, cuando está yo bien. estaba te armando, voy a escuchar. el día que Ah, yo dejé de luchar financieramente fue cuando hice esto que te estoy comentando de atrás para adelante. Vuelvo al tema. Ok. Ese mes yo dije, bueno, vamos a ver cuánto me cuesta mercados, colegios, no sé qué, porque en un país como Venezuela, además, hay una cantidad de imponderables que salen día a día. Entonces, ¿Cómo qué? es Explícale mucho a más nuestra audiencia difícil. internacional que Bueno, son imponderables Te en voy a poner un Venezuela. ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años las tarjetas de crédito tenían un poquito de límite, el límite era un poquito representativo. Generalmente el dólar subía, entonces, bueno, tú hacías un gasto con la tarjeta de crédito y ese gasto representaba el día que pasó por el punto esa tarjeta de crédito una cantidad en dólares, pero días después, cuando te tocaba pagar antes del corte, representaba un monto menor. En pero lenguaje, no, en pero no lenguaje siempre era técnico, así. lo que dice Jesús es que las tasas en Venezuela son reales negativas, están por debajo de la inflación, con lo cual tenía todo sentido endeudarse, porque al final del periodo pagabas menos. Es así, en Correcto. términos reales. Ahora, y bueno, tú lo sabes, ustedes lo saben mejor que yo, desde hace unos meses, incluso un año para acá, un poco más de un año, eso ha cambiado un poco. Entonces, ¿qué es un imponderable a los ojos de esto? Que mira, de repente haces un gasto a día de hoy, te endeudas y uno de nuestros patrocinantes, BanPlus, tiene un instrumento increíble que es la President de BanPlus, Claro. y es probable que a los 15 o 20 días esté por debajo, mira, el dólar bajó un poco y termina saliendo un poco más costoso. Al final esto, por supuesto, no es problema del patrocinante. Ellos ofrecen una solución, ¿no?, al público. Pero yo, desde el punto de vista de padre de familia, este tipo de cosas tengo que buscar la manera de Claro. cubrirla. También otro tema de lo que destaca Jesús, que es importante y sobre todo para los que no son venezolanos, es que en Venezuela no hay crédito en este momento, o es muy escaso el crédito al consumo. Y Por en no decir realidad, nulo, tú sí. sí, por decir nulo, tú tienes que prácticamente operas de contado. O sea, Ujú. tu presupuesto familiar depende estrictamente de lo que puedas tener ahorrado y de lo que generes. No hay manera de tener tarjetas de crédito, no hay manera de tener créditos personales y eso, por supuesto, también genera una situación muy, digamos, rígida en términos de manejo de finanzas personales que probablemente no existe en otros países. Incluso desde hace unos años, un par de años, las tarjetas de crédito, a mi juicio, pasaron a ser más un complemento de los ingresos de las personas y digamos, de las familias venezolanas que una ayuda, ¿sabes? Que una alternativa. Y entendiendo que, digamos, el mercado se fue ajustando y los hábitos se fueron acostumbrando a ese complemento, ya luego volver a la realidad es un poco más difícil. Claro. Entonces creo que hacer énfasis, digamos, en este punto es importante. Entonces, pero para terminar la ¿te idea- resultó eso de hacerlo de Para atrás te- para adelante? Para terminar la idea, me resultó por el hecho de que era muy empírico, entonces yo iba a tener de primera mano, tal cual como hace en una corporación un planificador de la demanda, en el instante 1,
¿ok? Antes de planificarla, tú lo que ves es la última data, ¿ok? ¿Cuánto, sabes? ¿Cuánto vimos? ¿Cuánto consumimos? Digamos, en el mundo de lo que es supply chain y cadena de suministro. Así más o menos hice yo y lo extrapolé a 3 meses, es decir, lo hice durante 3 meses y luego cuando revisé entendí más o menos qué tipo de gastos podía cortar y qué tipo de gastos podían verse además mermados a través de hábitos positivos en lo financiero y qué cosas no podía cortar. En ese sentido, lo que surgió, lo que terminó pasando es que yo entendí que mi estilo de vida costaba tanto mensualmente y que iba a ser sumamente complicado, digamos, vivir sin tener como ese ingreso. Has ¿ok? tenido que ajustar tu estilo de vida. Porque no te llegan Definitivamente. ¿Qué cosas sacrificaste? Definitivamente. Bueno, antes a mí me gustaba muchísimo comer en la calle, pero comía en la calle mucho. Todavía. Todavía, pero ahora como menos. Okay. Viajes. El tema vacaciones, definitivamente. Eso es, hoy en día, para mí es gasto suntuario. Sí, claro. Es difícil viajar. Pues. ¿Qué es la Viajes. cotidianidad? Cosas que tú dices, wow, tuve que sacrificarlo. Por ejemplo, ojo, no que pase en tu caso, pero lo pongo como un ejemplo. Hay muchas familias que decidieron, por ejemplo, no pagar Netflix o no pagar el servicio de cable o bajar la velocidad del internet, claro. servicio que tienen de internet. En el caso fuera de Venezuela, porque aquí es un poco más complicado. ¿Tú Sí. tomaste alguna decisión de ese tipo? Bueno, el tema televisión, y ojo, no sé si estaba estrictamente ligado a presupuesto familiar, pero sí en algún momento dije, mira, nosotros no vemos televisión en mi casa, ¿sabes? Netflix sí, pero bueno, es digamos, contenido on demand. Claro. El Netflix lo dejé, pero el tema de televisión, el tema de comida en la calle principalmente, vacaciones y con respecto a comodidades tipo teléfono, ropa, por supuesto, Sí, yo digamos, me he dado cuenta. esa frecuencia. A mí me causa, Es broma. me causa curiosidad el hecho de... Jesús es un tipo muy elegante. Sí, valga vale, la cuña. bien vestido siempre. A mí me causa curiosidad el hecho de que tú comentabas ahorita. Hay un libro que yo siempre recomiendo mucho, que es un libro que es una fábula, pero para mí es la fábula financiera más excelente, que es El hombre más rico de Babilonia, donde Arcad siempre enseña que uno tiene que primero pagarse a sí mismo. Y de hecho, Warren Buffett tiene una frase muy famosa que dice que uno tiene primero que ahorrar y pagarse uno mismo y después gastar lo que le sobra, que gastar y luego ahorrar lo que le sobra. Yo creo que es importante, de manera llana y sencilla para aterrizarlos, las personas que nos estén escuchando, porque yo creo que si hacemos una encuesta a nuestros escuchas, ¿quiénes hacen realmente un presupuesto mes a mes para tener en cuenta los ingresos, los egresos, el motivo de estos gastos, etcétera? ¿Quién lo llevan a cabo de manera paulatina, de manera constante? Yo creo que 8 de 10 personas no lo hacen. Yo he hecho esas encuestas en mis redes sociales personales y ha salido más o menos esa tendencia. Y a veces nos metemos en una barrera que creemos que es muy difícil llevarlo a cabo, pero con un simple Excel puede llevarse. Yo siempre lo digo, un Excel que tenga fecha, ingresos, egresos y motivo. No, y también un poco, creo que es muy importante que la gente entienda cuáles son gastos recurrentes, Correcto. cuáles son gastos no recurrentes, cuáles son cosas prescindibles, es decir, que puedes eliminar, o cosas imprescindibles. Muchas veces gastamos de una forma automática, sin precisar si de verdad ese gasto es necesario. Y cuando vamos al final de mes, nos damos cuenta que hay cosas que pudiéramos haber quitado. Voy a poner un ejemplo simple. Tú mencionaste uno, probablemente el cable. Sí. Tú pagamos el cable, pero usted tiene años que no ve cable porque se fue a Netflix o a Disney Plus o cualquiera de estas aplicaciones y ya no paga el cable. Entonces estás pagando esa renta y no lo estás usando. Gimnasio, es típico. Mucha gente paga un gimnasio y no va. Entonces tú dices, ¿para qué lo voy a continuar pagando? O una cantidad de suscripciones que puedes estar teniendo. Spotify, pero resulta que ya no lo oigo. Simplemente cada quien revise. Tú me echaste un cuento una vez que estábamos almorzando que me dijiste, fue un diciembre, hace como 2 o 3 años. Me dijiste, chamo, me puse a eliminar todas las cosas y suscripciones donde estoy y cuando me di cuenta estaba gastando como $300 en el año de todas las cosas que ni siquiera estaba usando y estaba pagando. O sea, una cantidad de suscripciones que tú te vas metiendo y
sí, o sea, es una locura. Y lo otro que también yo creo que es importante precisarlo, para no perder la perspectiva, es que estamos en Latinoamérica y nosotros somos venezolanos. Y en realidad la mayoría de las personas en Venezuela ni siquiera pueden darse esta discusión Sí. que nosotros Hay que, estamos teniendo es aquí. así. lo hacemos O con sea, mucha sensibilidad. ¿sabes? Las personas no ganan muy por debajo para cubrir necesidades básicas, cosas tan simples como educación y, como alimentación y servicios. De tal manera que han tenido que hacer sacrificios mucho más rudos que lo que ha tenido que hacer Jesús así. o nosotros, porque han tenido que sacrificar, por ejemplo, calidad proteica. Total. Es decir, Totalmente. dejar de consumir comida de calidad porque no tiene cómo pagarlo. Y eso es una realidad Es así. en Venezuela e incluso en otras partes de América Latina. Yo estos días lo hablaba en una... Déjame cerrar No, este no, punto, yo no, el no, tema no. Dale. del presupuesto, porque creo que es clave y claro, yo lo entendí fue en el momento que estaba ejecutando este tema presupuestario y no tanto en la teoría. ¿Tienes tiempo llevando Y- tu presupuesto? y es- En años. Sí, debo tener, digamos, de esta forma, como ¿Has lo hago sacrificado el actualmente, ahorro o no? unos 2, 3 años. No, nunca he sacrificado ahorro porque yo soy fiel creyente de la filosofía de que uno debe Pero pagarse si primero. has tenido merma en tasa de ahorro en esta Venezuela He tenido reciente, merma en pues. tasa de ahorro, pero he tenido una predisposición a reducir cosas en mi estilo Para de vida salvaguardar el para ahorro. no para Y una salvaguardar pregunta el que ahorro, puede sonar un poco pero más allá del personal. ahorro para mantener mi porcentaje establecido de inversión. Porque y aquí, bueno, vamos a pasar Claro, luego al no, siguiente pero punto y lo una explicamos. pregunta que puede sonar un poco personal y tú eres lánzasela. el conejillo de No, India no. porque eres el que eres Recta los codos. Hermano, estás casado acá. estamos aquí a la Eso orden. no te ha llevado a un problema con tu esposa, por ejemplo. No, para nada. No, ella está alineada contigo. Yo creo que O clave, lo mira, estás diciendo porque esto es un programa público y ella lo está viendo. No. Ella no ve ok. el podcast. Ok. Mira, no, yo creo que No ve el podcast, imagínate tú. yo creo que es Qué clave. nivel. Supporter. Yo creo que es clave que entender acá con el tipo de persona con la que tú estás haciendo vida, ¿no? Esto al final es un tándem. Tú no puedes tomar unas decisiones, más cuando eres, o sea, cuando son, se trata de la economía familiar. Tú no puedes tomar una decisión financiera de manera unilateral. Muy bueno o sea, eso. yo me senté en su momento y le dije, mira, no vemos mucha televisión, por ejemplo. Todos vemos Netflix, ¿ok? ¿Qué pasa si no tenemos televisión? ¿Estamos dispuestos todos, estamos de acuerdo todos a hacer este recorte? Bueno, ¿Quién sí, hace el estamos de mercado en acuerdo. tu casa para cerrar esta? Mi esposa va. A veces yo la acompaño. Uno que otro sábado cuando no juega el Manchester United. Cuando juega el Manchester no voy. Pues. Ok, entiendo perfectamente. Dato. Tema Mira. clave entonces en este punto de presupuesto familiar, entender cuáles son los ingresos, entender la naturaleza de nuestros gastos, tratar de fijarnos un criterio de ahorro y yo agregaría para el público que no es venezolano, mucho cuidado con la tarjeta de crédito, Es así. sobre todo para financiamiento de deseos, de gastos suntuosos, de Ujú. aquellos impulsos que nos da de decir me lo merezco, Yo trabajo porque al mucho. final Mm. la tarjeta de crédito es un instrumento con un alta tasa de interés porque es de los instrumentos de crédito de los más riesgosos y al final puedes tener unos niveles de deuda que se te hacen inmanejables, sobre todo para las personas que dependen de un salario. Eso es muy importante, cuidar su uso. Yo no la satanizo, yo creo que son un instrumento que puede ayudar muchísimo, Sí. pero hay que tener cuidado. Yo agregaría que, porque tú lo comentabas ahorita, pero quiero reforzar esa idea. Sabemos que en Venezuela, en COVID dice cuánto, 90-95% de pobreza generalizada en todo el país. Sé que, y yo lo digo porque me ha tocado en entrevistas y en ponencias y las personas me dicen, pero ¿cómo voy a armar un presupuesto en Venezuela si no tengo para esto, para aquello, ni Claro. siquiera, para cubrir mis necesidades más básicas? Yo los invito y nos invito a todos realmente a salirnos de ese momento de no puedo hacerlo y empezar a pensar a ver, incluso dentro de nuestras limitadas posibilidades, cómo podemos hacerlo. Porque parece mentira, es cierto que hay muchas personas que están atravesando un momento difícil y parece difícil ahorrar, armar un presupuesto, etcétera, pero en el otro lado de la moneda, el otro lado del péndulo, personas que tienen ingresos altísimos, de igual forma enfrentan problemas gravísimos Totalmente. para armarse un buen presupuesto y llegar No, al y a fin de mes. veces, muchas veces, la cultura de ahorro es independiente de tu ingreso. Hay que Es tenerla decir, previa, o sea, es decir, no pasa nada, hay puedes gente armarla. que cubre sus gastos, que le va bien y no ahorra. Es así. Es un tema sensible en Venezuela, pero Mira. hay que atacarlo. O sea, hay que formarnos y estar preparados para mejores tiempos. Dios Bueno, mediante. muchas gracias, Jesús, por por todo este, digamos, Ya insight veremos. que nos No. ha dado de tu economía familiar. Mira, para que viene nos ha con los servido brazos muchísimo. moreteados, ¿viste? La Para esposa, agregar- no, le da- yo siempre traigo... la esposa le da ahí cuando se porta mal en la Mira, calle. Para cerrar este punto, yo agregaría el tema, cuando tú hablas de los gastos no recurrentes,
es importante, o al menos a mí me ha servido, y decía que lo aprendí en la práctica, el tema de hacer provisiones de gastos que van a venir. Por ejemplo, muy bueno eso. seguro médico, Seguro de los vehículos. seguro de vida en caso de los que tengan, seguro de los vehículos. ¿Por qué? Hasta las vacaciones también puedes porque si planificarlas, tú, ¿no? total. no, y allá iba, si tú prorrateas eso con Inscripciones tus de los ingresos del niños. año y tú vas haciendo como digamos un fondo aparte para esto, esa incidencia es por un tema natural de flujo de caja es mucho más suave. Es así. Y bueno, Hashtag. ¿Y Obelca ofrece soluciones para también familia o solo empresa? familias, empresas, personas naturales, Ah. personas jurídicas. Digo, porque pensé Obel- en el patrocinante que, Mira, no. que ofrece soluciones. Gru- Sí, la verdad. Grupo Belga tiene ¿A ti más te ha de ayudado Obelca tiene- para tu economía totalmente. familiar? Ok. Al principio, más allá que sus directivos, también tenemos una muy buena amistad. Grupo Belga es una empresa que tiene más de 10 años trabajando y atendiendo clientes en Venezuela. Y bueno, una de sus principales características es que se adapta a las soluciones Y mira que hay de su- problemas de manejo de tesorería en Venezuela. de sus clientes. Los Bueno, hay. vuelve a ser moderador. ¿Qué viene? Bienvenido. Viene ahorro e inversión de bajo presupuesto que está igualmente Alineadísimo con el alineadísimo tema. con este Alineado. primer tema de presupuesto Pero familiar. hay que hable más José, que sabe, asesora a la gente en eso. Es así. Bueno, Bueno, sí. José, ¿cómo es ese tema? Asesor certificado por su Lo aval. decíamos en el capítulo de inicio de esta segunda temporada. Hay veces que las personas se ponen una barrera mental porque dicen, pana, no tengo suficiente dinero, ni siquiera no para ahorrar, ni siquiera no para invertir, sino para cubrir mis necesidades básicas. Entonces llegar al punto de ahorro, que es el punto que precede a la inversión, parece difícil con bajos ingresos poder cumplir una meta de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Mucha gente, perdona José, No, que no, te te escucho. interrumpa. Tranquilo. Mucha gente confunde ahorro e inversión. ¿Cuál es la diferencia? Para mí el ahorro siempre precede inversión. El tema de la inversión es hacer un uso práctico de tus ahorros para ponerlos a rentabilizar en el tiempo y protegerlos incluso en el tiempo, mantener el poder adquisitivo de los mismos. Ok. El tema del ahorro y la inversión con bajo presupuesto, ahorita gracias a las innovaciones en los mercados financieros, lo conversamos en el capítulo pasado, como por ejemplo las acciones fraccionadas, permiten que personas que tengan una baja tasa de ahorro, pero que la tengan y que puedan en el tiempo destinar ese ahorro a una inversión, ya no requieren tener, a juro, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares para empezar a invertir, si eso es lo que ellos Y piensan. una pregunta, así. ¿y quién recomiendas tú para esas cosas tan poquitas? ¿Hay alguien que lo pueda ayudar? Mira, Porque acá en no es tan Venezuela, conocido. está Follownet, que lo hemos conversado en distintos capítulos. Follownet ofrece, Patrocinante de este programa. como no, además. otro Oh. segmento importante de nuestros Grandes Ligas patrocinantes. Te escucho. Es así, que decía, y más allá del nivel de patrocinio, ¿no? Cuando tú entras a la plataforma de Folionet y te das cuenta la facilidad con la que puedes operar, puedes acceder a un instrumento, a diferencia de quizás algunos otros brokers, tú dices, o al menos los que, digamos, hacemos un poco de vida en el sector bursátil, en el mundo de la inversión, tú entiendes el potencial de una aplicación y de un broker como ellos, ¿no? Total. Ahí ¿Qué el tema. consejo le das tú, José, a la gente que empieza en el mundo de la inversión a bajo costo? ¿Qué El cosas tienen presupuesto que es tener? clave. Lo hablábamos en el primer punto, es clave porque si no sabes cuánto está entrando, si no sabes cuánto está saliendo, jamás vas a poder tener una tasa constante de ahorro. Una vez entiendas y tengas tu tasa constante de ahorro, viene el paso a la inversión. Obviamente la inversión tiene un conjunto de aristas importantísimas, desde entender qué estás comprando, dónde te estás metiendo, conocer las perspectivas del instrumento, si es un fondo indizado, si es una acción, si es un hedge fund y Y tu tienes mucho propia capital. perspectiva Oro. como inversionista. Sí, también, total. ¿no? ¿Qué estás Porque esperando? ¿Cuáles son tus si eres objetivos de la adverso al inversión? riesgo ¿Cuál es o tu no horizonte de tanto? inversión? Ujú. ¿Cuáles son tus necesidades de liquidez? Etcétera. Entendiendo todas las aristas que redondean una gestión de inversión o un proceso de iniciarse, yo creo que lo más importante es crear el hábito para entender realmente qué estamos haciendo e involucrarse. Muchas personas creen que tienen que tener un máster en finanzas para entender de mercado. Yo Así creo que es. no hay nada más personal que tomar las riendas, valga la redundancia, de nuestras finanzas personales. Claro. Y al final la piedra angular o las piedras angulares de nuestras finanzas personales es presupuesto, ahorro e inversión. ¿Y cómo funciona ahí el tema de lo que tú siempre hablas, la magia del interés compuesto? Parece así un publicidad de Disney. Sí, y mira, Explícanos pero es que qué es una eso. magia. no hay Es nada que literalmente yo una disfrute más para con mis clientes que explicarles cómo funciona el interés compuesto, porque obviamente a nivel
muy macro o muy superficial, todos sabemos que el interés compuesto significa nada, más interés sobre la base previa que a la vez va generando más interés en el largo plazo. Pero cuando tú te das cuenta los factores que más afectan la generación de patrimonio a largo plazo, no necesitas precisamente, el tópico que estamos hablando, tener grandes fondos para, obviamente, bueno, van a salva las diferencias, no es lo mismo tener o arrancar un portafolio de inversión con $100 millones que con $1,000, obviamente. Pero cuando pones a prueba el interés compuesto, te das cuenta que no a juro necesitas tener mucha plata para empezar a invertir, sino tener estómago, porque obviamente los mercados caen y si interrumpes el interés compuesto, pierdes. Tener un horizonte de inversión a largo plazo, porque los mercados a la larga es muy difícil que pierdan dinero, por lo menos de manera indexada. Y sobre todo entender lo que se llama contribuciones mensuales en los portafolios. Cuando tú corres, se lo vamos a dejar en el link del capítulo, si ustedes googlean SEC Compound Interest Calculator, lo digo en inglés porque es de la SEC de Estados Unidos, pueden tener el escenario de la calculadora de interés compuesto para jugar con interés, con tiempo, con plata que meten y contribuciones mensuales. Y recurrencia. Y eso es lo más importante. Cuando te das cuenta, no es con cuánto arranca, sino cuánto tiempo lo dejas y qué tanta recurrencia Ahí metes. yo lo que creo que a veces hay que vencer es lo que Keynes llamaba que en el largo plazo todos estamos muertos. Correcto. Estoy de acuerdo. Al final, es verdad, tú a los 20 años empiezas a invertir en esto para un horizonte después de los 50, los 60, pero se ve tan lejos. Claro. Que, bueno, la gente dice, bueno, ¿y aquí allá qué hago, no? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Educación, porque al final del día te das cuenta que en el corto plazo da lo mismo lanzar una moneda al aire para ver si puedes tener rendimiento en los mercados. Entonces, estás jugando un juego de perdedores. ¿Quieres jugar un juego de perdedores? ¿Quieres poner en riesgo el patrimonio de tu familia? Yo siempre digo que los mercados se tienen que ver con una visión intergeneracional. Está bien, hay personas que van a comenzar a los 20 y tienen todas las de ganar cuando se vayan a retirar a los 65. Hay personas que van a comenzar tarde a los 50 y capaz dirán, bueno, no es para mí, sino para mis nietos. Pero hay que entender el juego que estamos jugando. Y cuando se entiende el interés compuesto, tienes que primero tener un horizonte de inversión a largo plazo, contribuir mensualmente a la bola de nieve y tercero, no interrumpirlo. No, y lo otro que es muy importante, sobre todo a los que están en la etapa de Jesús, si tienes hijos, cultivar la cultura del ahorro. Es así. Total. Y también la cultura del mérito, del premio, incluso del castigo. Es decir, al final creo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones, a los hijos, a los sobrinos, que de alguna manera las acciones tienen consecuencias, que los buenos hábitos pueden ser premiados y que las malas conductas tienen que ser corregidas. Y a veces los padres, porque no confunden el tema del cariño, el afecto o una cantidad de elementos, no enseñan estos conceptos y las personas crecen sin criterios de mérito, de esfuerzo, de trabajo, la vida es difícil de la importancia del estudio y de la importancia del ahorro. Es una recomendación a las personas que nos ven, que tienen hijos, que piensan tener hijos o no tienen hijos pero tienen sobrinos. Bueno, ayuden también a educarlos en estos, sobre todo en esta importancia que tiene el ahorro y el esfuerzo y la visión a largo plazo. No siempre vamos a poder estar en el mercado laboral. La vida de todo ser humano tiene un periodo, digamos, de utilidad, por llamarlo de alguna manera. Llega un momento en que ya no rindes como antes. Total. Es válido y necesitas entonces allí apelar a ese ahorro y depende de decisiones que tomaste en el pasado. Ahora, mira, yo te digo algo. Sin duda alguna es difícil porque, de nuevo, quiero apelar a la sensibilidad. No estamos hablando como si no estuviésemos en Venezuela. Estamos en Venezuela. Total. Pero hay herramientas y maneras de ir incentivando lo más importante que es el hábito y una vez entiendes la importancia del ahorro, la inversión y sobre todo entender también el juego de nuevo que estamos jugando. Capaz en Estados Unidos sea un pelo más fácil, por no decir que es muchísimo más fácil llevar a cabo un proceso de ahorro e inversión. Además. Pero capaz en Venezuela hay herramientas, a mí se me viene por ejemplo a la mente Binance. Binance tiene posibilidades mucho más allá de ser un gran exchange de criptomonedas, el más importante a nivel mundial incluso, de ofrecer un sistema financiero que permite movilidad, o sea, P2P, de poder cubrirte en bolívares, que a mí me ha tocado mucho la puerta a muchísima gente que dice, pana, yo no tengo cuenta en Estados Unidos, no tengo cuenta afuera, yo tengo bolos, tengo que salir a comprar efectivo en dólares, ¿cómo hago? BanPlus también puede ser un gran aliado en ese punto de vista. Binance también tiene incluso stablecoins que son criptomonedas amarradas a la cotización del dólar con el tipo de cambio en bolívares, entonces por lo menos mantienes el poder adquisitivo de tus ahorros. Y otra pregunta, José, y lo digo porque yo lo veo mucho en Venezuela, incluso en América Latina. Mucha gente que tiene dinero y que ahorra, cumple la primera parte, ahorra,
tiene un buen ingreso, pero dice, no, eso de las acciones me da miedo. Yo me meto en propiedades. Compro inmuebles, compro Bienes carro, bienes raíces, acción de club. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso que es una mala praxis enfocar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los mismos en el tiempo en un solo tipo de instrumento financiero. Y sobre todo los instrumentos como los real estate o las propiedades que de una forma u otra tienen afectaciones muy cíclicas. Nunca sabes cuándo te toca el sello, cuando lanzas la moneda y lamentablemente te quedes sin trabajo y cuando te das Y el cuenta tema de la liquidez le pasó a muchos Sí, venezolanos, total. hay que decirlo. Muchos en Venezuela, y por eso hice la pregunta, fue con alevosía, muchos en Venezuela, con muy buen poder adquisitivo, lo que hicieron fue comprar propiedades, metros cuadrados. Les rindió muy bien un tiempo. Muchos se salvaron porque las compraron apalancadas. No, bueno, pero les rindió un tiempo chévere, ahí metieron todos sus ahorros, vino la crisis que afecta al país, más de 80% de contracción desde 2013, esas propiedades se vinieron a menos y hoy pues están en una situación tienen muy propiedades y crítica. no Exactamente. tienen un dólar en el bolsillo. Exactamente. Y volver a recuperar o que el valor del metro cuadrado se recupere rápidamente no se ve en el horizonte y eso representa una pérdida de riqueza muy importante. Totalmente. Los real estate pueden formar parte, de nuevo, tranquilamente de una cartera de inversiones sin ningún problema, pero desde una escala de liquidez de 0 a 10 están muy pegados del 0 y al final siempre tienes que tener una fuente de liquidez inmediata para problemas temporales o incertidumbre que siempre se enfrentan en el camino, ¿no? Es así. Clave lo de la liquidez. La liquidez para mí es importantísimo. Hay una frase en los mercados que se llama cash is king. Ahorita, si tú ves, digamos, lo que ha pasado en los mercados en los últimos años, quizás no es la frase más Dollar is idónea, king en Venezuela. ¿ok? para Aquí sí. para esta coyuntura, pero yo sí creo que uno, o al menos yo en lo personal, soy fan de mantener una posición de liquidez interesante, porque bueno, en países como los nuestros vemos que cualquier cosa puede pasar y es necesario tener mínimo un fondo de cobertura de unos 3 a unos 6 meses, ¿no? Es así. Vamos a cerrar con alguna frase. Quisiera oír su opinión con respecto, está asociado también a ahorro e inversión, pero con respecto al apalancamiento. Porque esta frase ya se está usando, o sea, se usa a nivel de cripto, se usa a nivel de mercados tradicionales, ahora se está usando a nivel de consumo y lo venden como apalancamiento, como leverage, como si fuera algo positivo. Creo que no es algo ni positivo ni negativo en sí, sino que es una herramienta, pero quisiera ver su opinión al respecto. Yo siento, y lo digo con muchísima propiedad, que la próxima crisis financiera en términos de caos momentáneo, yo no creo que caigamos muchísimo en la bolsa, pero sí creo que la próxima apretada en los mercados se viene por un tema de desapalancamiento completo y absoluto. O sea, Pero yo creo que hay que comenzar definiendo qué es apalancamiento, José. te escucho. No, dígalo usted. El apalancamiento desde el punto de vista de los mercados significa utilizar la cantidad de dinero. Hay muchas cuentas de brokers que tienen distintos porcentajes para, con base en lo que tenemos nosotros registrado en nuestra cuenta, utilizarlo como dinero prestado a una tasa de interés. Por ejemplo, Folonet tengo entendido que tiene el 100% de los préstamos para utilizarlos a margen. Es decir, si yo tengo $1,000 en mi cuenta de Folonet, puedo utilizar $2,000, es decir, mis 1,000 más 1,000 que me presta la plataforma. A partir de 2,000 es en Folio. Es a partir de 2,000. O sea, Bueno, si si tienes tengo 2,000, 2,000, te pueden ellos me dar prestan 2,000. 2,000. Y puedo invertir Son con expertos en 4,000. Folonet, ¿vale? Para Para mí el mucha tema, gente apalancamiento, te lo hago la pregunta y muy buena tu respuesta, porque hay mucha gente que asume apalancamiento como sinónimo de endeudarse. es que estás pidiendo plata prestada para intentar hacer algo que tú crees te va a costar menos lo que vas a rentar. Okay. El problema para mí ahorita es que con las tasas tan bajas, si las tasas están bajas, los brokers te cobran menos por prestarte plata. Es un tema de paridad. El tema es que eventualmente las tasas no van a estar tan bajas. Claro. Eventualmente vamos a tener una política monetaria un pelo más restrictiva. Eventualmente vamos a sacar liquidez del sistema. Vamos a desapalancar. Vamos a tener volatilidad. Y ahorita nos hemos dado cuenta de que las mayores, los shocks pequeños que hay de temas de retraso en los mercados vienen amarrados con un tema de desapalancamiento en las cuentas. Y sobre todo en el mercado cripto se ve bastante. O sea, hay apalancamientos casi que
80 veces lo que tú metes en la cuenta. Sí. Y lo han venido bajando, ciertamente, para darle mayor estabilidad al mercado. Por ejemplo, Fluent es 1 a 1 y buenísimo, pero hay casos mucho más abruptos con otro tipo de plataformas, ¿no? Así Sí, es. me no, quedo hay que, con eso. hay que Yo tener, tendría hay que, cuidado. sí, No, hay no, que no lo tener pudiste haber dicho cuidado, mejor, hay que tener cuidado definitivamente. porque al final, bueno, si abusas, como tú lo dijiste, yo coincido contigo, es un instrumento y en algún momento puede ser válido, en algunos momentos que tengas déficit o necesidades financieras importantes, pero si abusas del instrumento, entonces al final puedes terminar peor, ¿no? Es así. Es Ojo, así. Y tampoco además queremos- el efecto sistémico que eso puede generar. Es así. No queremos generar alarma ni tampoco ser profetas del desastre, simplemente como siempre lo hemos hecho responsablemente en este programa, todo instrumento financiero tiene ventajas y desventajas y tiene riesgo. Lo importante es que usted entienda o por lo menos tenga alguna idea de eso, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las desventajas y cuáles son los riesgos. Ese es el Totalmente. tema Es clave. así. Importantísimo, y cierro con esto, diversificación. Y hablando de diversificación, deberíamos traer a los que nos ven y nos escuchan, Farías, la píldora de la semana. Píldora de la semana. ¿Qué trajimos de La píldora semana hoy? pasada le dio Sam Walton, ahora lo va a dar Tap Dancing to Work de Warren Buffett. El tío. El tío Trae de las un, Rubén. trae un librito en español que la gente dice, vale, tú eres demasiado gringo. Pero no hay tantos Es que libros desde, buenos desde en- que No, tú no, te de metiste con verdad. él de compadre rico, No. padre pobre, ya no quiere traer No, pero nada. es que eso ya es Atacó- demasiado. atacó a Eso ya es un Kiyosaki. panfleto, perdón. Mira, la píldora de la semana pasada hablábamos un tanto de mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos, intentando conseguir diversificación con mercados que creemos no están tan sobrevalorados. No creo que el mercado americano esté sobrevalorado, sí creo que hay un conjunto de compañías que lo están, no en su conjunto, pero intentando ampliar, porque también nos pedían ETFs, este es el segundo ETF de la temporada, ya creo que volveremos con empresas para el tercer capítulo. Puros ETF. Bueno, a la gente le gusta. Y creo que es importante también que aprendan a entenderle y agarrarle la vuelta. Mi tesis en el IESA fue del crecimiento de la, Valga inversión, la cuña. de la inversión pasiva. Y la verdad es que la migración de inversión activa, tomando posiciones puntuales en acciones hacia posiciones de fondos cotizados en bolsa, como los ETF, ha sido brutal. Entonces hay que entenderlo porque están agarrando mucho espacio en el sistema. Es así. El ETF que traigo hoy es de Vanguard, VWO. Es el ETF de Emerging Markets, de mercados emergentes. Este ETF busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de alta y mediana capitalización de mercados emergentes. Exposición a grandes y medianas empresas de mercados emergentes. Objetivo es sencillamente diversificar el riesgo internacionalmente y también buscar crecimiento. ¿Cuáles son los países? Países y compañías te comento un poco. Tengo compañías como Taiwan Semiconductor, Tencent, Importante. Alibaba, Samsung, Meituan, Naspers, Reliance. Es decir, tenemos mucho de China, mucho de India, mucho de Sudáfrica. Y distintos sectores. Por desglose geográfico, Saudi Aramco quiere comprar Reliance, por ahí salió una noticia. imagínate, tenemos China, Taiwán, Corea, India y Brasil. Son los 5 países por desglose geográfico más importante de este ETF. Por sector, tecnología, financiero, consumo Yo discrecional. debo decirte comunicación y que materiales. soy escéptico. Mira, ahorita lo conversaba con Jesús previo al capítulo. Cuando uno revisa la relación que existe entre mercados norteamericanos y mercados emergentes, estamos en un punto de separación máximo en comparación a lo que fue la década de 2000 a 2010. La década pasada para los mercados emergentes se conoció como la década perdida porque no rindieron nada. Pero la década de 2000 a 2010, que se conoció como la década perdida para los mercados norteamericanos, fue posiblemente una gran década para los mercados emergentes. No estoy diciendo que vayamos a voltearnos de nuevo hacia el punto donde estábamos a inicio de este Claro, siglo. pero a mí lo que me preocupa, pero- y lo digo, ojo, al final es un tema para investigar, Sí. ¿no? Y siempre el contraste de ideas ayuda. Ujú. Es que yo creo que las secuelas del COVID, de la crisis del COVID en los mercados emergentes son fuertes, pues. Es así. Totalmente. No, y además estructuralmente están menos preparados No, para... y para- hay que echarle un ojo. Yo puse superar riesgos la e crisis. inconvenientes. Creo que en Venezuela lo sabemos de sobra. Inseguridad jurídica, inestabilidad política, el tipo de cambio es un tema brutal con el tema de los mercados emergentes, riesgos de liquidez e inflación. Y el espacio fiscal, está allí Brasil que tiene un Pero hay que tema echarle un ojo. fiscal Creo que por un tema de importante. Claro, diversificación totalmente. internacional, echar un ojo, por muy golpeado que esté China, por muy golpeado que esté Brasil, yo creo que tener posiciones en India, que está creciendo a un ritmo interesante, Corea del Sur, que me encanta, Taiwán, Ahí y podría capaz- estar la y oportunidad. capaz saber que no Sí, tenemos no estoy la de acuerdo. especialidad para
valorar Naspers, que está en Sudáfrica, o Reliance, que está en India, hacerlo con un ETF nos permite exposición de una forma diversificada y tercerizar la investigación. y ¿no? tercerizar. Eso es lo que a mí me me gusta. Eso es lo que a mí me me gusta de lo que cuasi convenciste. BWO No, ahorita de te, va a Vanguard. decir, ahorita te va a decir Asdrúbal. No, bueno, no te voy a negar que yo tengo un poquito de mercado emergente. Sí, Como con te dijo con el Bitcoin, sí, lo mismo. Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Por acá, @JesusLeonet en Instagram y en Twitter. Señores, por acá, José Miguel Farías, @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. No se olviden suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales. Por ahí están abiertos los mensajes, el debate 24/7. @Tertulia de Dinero en Instagram y Twitter. Y Tertulia de Dinero en YouTube. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos pronto.